Ok, entonces hoy vamos a trabajar con regla de la cadena y explicar dos ejemplos, ¿ok? El contenido de hoy es el objetivo, la presentación de la regla de la cadena y dos ejemplos. Como siempre, yo voy explicando y si tienen alguna duda, pues ustedes me preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es explicar por medio de ejemplos aspectos claves en la aplicación de la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que entender es a qué llamamos regla de la cadena. Pues la regla de la cadena no es más que la regla que se le aplica a las funciones que son compuestas cuando la queremos derivar. ¿Okay? No perdamos de vista que una función compuesta se define como f de g de x. Es decir, es hallar la imagen de g de x usando a la función f. En otras palabras, la función g de x sustituye a la x en la función f. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros tenemos una función compuesta, pues ella tiene una forma especial de ser derivada. Y la derivada de la función compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la interna, es decir, derivo f, manteniendo a g igualita sin alterar, multiplicada por la derivada de la función interna, por g'. ¿Okay? Entonces, la derivada de la función externa manteniendo la interna igual, f' en g de x, multiplicada por la derivada de la función interna, que es g'. En consecuencia, nosotros tenemos que estar muy atentos cuando estamos derivando de poder reconocer si estamos en presencia de una función compuesta o no. ¿Y cómo vamos a reconocerlo? Pues es muy fácil. Siempre vamos a estar comparando la ecuación con la lista de funciones notables que nosotros tenemos. Si yo sé que mi función notable es y igual seno de x, si la x está cambiada por otra cosa, ya ahí hay una composición, ¿ok? Seno de x más pi medios, eso es una función compuesta. Cuando la x es sustituida por cualquier otra función, ¿ok? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. En el primer ejemplo, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ver un par de ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a trabajar la misma función abordada desde dos caminos diferentes, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Okay? En derivadas es muy importante no solamente saberme bien las reglas de derivación, sino ser estratégico en la aplicación de estas reglas. ¿Okay? Porque eso me va a facilitar el proceso de derivada y de su simplificación. No debemos perder de vista que derivar y simplificar la derivada es muy importante dependiendo de qué vamos a hacer con esa derivada después. Nosotros estamos estudiando derivadas para ver cómo la podemos utilizar para resolver problemas. Entonces, si yo no la simplifico, cuando yo la voy a usar para resolver un problema, pues la estructura es demasiado compleja y se me puede hacer muy difícil poder abordar el problema que debo resolver. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, derive la siguiente función, la función es y igual, logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 dividido entre x cuadrado más 4. Ahí yo observo que eso es una función compuesta. ¿Por qué yo observo que eso es una función compuesta? Porque cuando yo la comparo con mi función notable es la función y igual neperiano de x. Y y igual neperiano de x, cuando yo la comparo con la función que me están pidiendo que yo derive, yo observo que la x fue sustituida por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4.
Por lo tanto, esa raíz es la función interna y el neperiano es la función externa. Ahí hay una composición. ¿Qué nos dice la regla general para derivar funciones compuestas? Deriva la externa manteniendo la interna igual o evaluada en la interna multiplicado por la derivada de la interna. Esta regla, que es la regla general para cualquier tipo de función, nosotros la traducimos de una manera más sencilla. ¿Cómo la traducimos? Lo traducimos llamando g de x u, y en este ejemplo específico la función externa f es neperiana. Entonces, cuando yo aplico esa regla a la expresión y igual logaritmo neperiano de u, aplico estrictamente la regla. Cuando voy a derivar sería, la derivada es y' igual a 1 sobre u. ¿Por qué 1 sobre u? Porque cuando yo aprendí a derivar neperiano de x, yo aprendí que la derivada del neperiano de x era una fracción. Y esa fracción era 1 entre el argumento, 1 entre x. Pero si el argumento es otra cosa, yo no puedo poner en ese denominador x, yo tengo que poner lo que esté en ese argumento. Por lo tanto, al derivar la externa sería 1 sobre u, a eso se refiere la regla cuando dice, derivas la externa manteniendo la interna igual por la derivada de la interna, por la derivada de u. Esa operación nosotros la podemos expresar como y' igual a u' dividido entre u, siendo u una función de x. Esta fórmula que hemos resumido no es más que la aplicación de la regla de la cadena. Es decir, la derivada del logaritmo neperiano de u es la derivada del argumento u' entre el argumento. ¿Ok? Eso es lo que dice la regla. Entonces, como yo veo que aquí yo tengo un logaritmo de una función, en este caso u sería raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4, yo agarro esa ecuación tal cual ella está y le aplico esa fórmula. Entonces yo digo, ok, para derivar esa función, ¿qué debo hacer? Pues en el numerador, la derivada del argumento entre el argumento. Entonces eso quedaría expresado en esa fracción. Ahora, cuando voy a derivar el argumento, que observo que ese argumento también es una función compuesta. Por lo tanto, nuevamente a ella yo le tengo que aplicar la regla de la cadena. La raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4, yo lo puedo escribir como x cuadrado menos 4 entre x cuadrado más 4 a la 1/2. Por lo tanto, esa expresión es una función potencial. ¿Cómo derivamos una función potencial? Bajo el exponente a multiplicar, mantengo la base, no toco la base, y le resto 1 al exponente. Aquí falta un signo, esto es negativo aquí. ¿Okay? Menos 1. Le resto 1 al exponente. Al restarle 1 al exponente, pues eso se convierte en x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4 elevado a menos 1. Por la derivada de esa base. Aquí nuevamente estamos aplicando otra vez la regla de la cadena. En el siguiente paso, obviamente todo eso dividido entre el argumento del logaritmo, y el argumento del logaritmo es x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4. En el siguiente paso, vamos ahora a derivar esa expresión, y cuando vamos a derivar esa expresión, vemos que esa expresión es un cociente. Entonces, ¿qué nos está quedando la derivada? Pues la derivada nos está quedando 1/2 de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4 elevado a menos 1/2 por la derivada de ese cociente. Cuando voy a derivar ese cociente es la derivada del numerador. En el numerador tengo una resta. La derivada de x cuadrado que me da 2x menos la derivada de 4. 4 es una constante, su derivada da 0. Por lo tanto, 2x menos 0 nos resulta 2x. Por el denominador sin derivar, por x cuadrado más 4. Menos la derivada del denominador. El denominador es una suma, por lo tanto tengo que derivar la primera función más la derivada de la segunda función. La derivada de la primera función es una potencial.
me da 2x, más la derivada de 4, 4 es una constante, me da 0. Por lo tanto, eso me daría 2x por el numerador sin derivar. Todo eso entre el denominador al cuadrado. Listo, cuando hacemos este proceso, ya nosotros hemos derivado. ¿Qué nos queda ahora? Lo que nos queda ahora es simplificar esa derivada, es decir, un procedimiento totalmente algebraico para poder obtener una versión simplificada de esa derivada. ¿Ok? Hasta aquí, lo que yo hago en este paso y este paso es cálculo 1. Lo que hago en el paso A.2, que es simplificar la derivada, es poner en marcha todo lo que yo he aprendido de mi matemática básica. Cómo saco factor común, cómo simplifico, qué hago con ese exponente negativo, etc. ¿Ok? ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? Creo que no, pero... Ok, entonces vamos a avanzar. Fíjense lo que nos ha significado derivar esa función tal como ella está. ¿Ok? Entonces nosotros nos podríamos preguntar, mira, ¿será que yo puedo transformar esa función, aplicarle algún cambio, utilizar alguna propiedad que me pueda facilitar este proceso de derivación? Entonces vamos a ver, la respuesta es sí, y vamos a ver cómo se haría eso. Obviamente, no todas las funciones nos permiten hacer transformaciones. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a aquellas funciones que sí lo permiten. En este caso específico, ¿qué observamos? Que tenemos un logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4. Ya mencioné en el caso anterior que esa raíz cuadrada nosotros la podemos presentar o transformar en una potencia de exponente fraccionario. Por lo tanto, la función se transforma en y igual logaritmo de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4 elevado a la 1 medio. Estoy trabajando con una función logarítmica. Entonces me pregunto, ¿habrá propiedades de logaritmo que yo pueda utilizar? Y los vemos aquí. La propiedad del logaritmo que dice el logaritmo neperiano de a elevado a la b, es decir, que el argumento del logaritmo sea una potencia, lo podemos expresar o es equivalente como el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Esta propiedad yo la puedo utilizar en esta expresión. Quiere decir que ese exponente, un medio, puede bajar a multiplicar a ese logaritmo. Pero además hemos aprendido que el logaritmo de un cociente o de una división es equivalente al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Ok? Mucho cuidado. Esta propiedad aplica si el argumento es una división. Divisiones de logaritmos no tiene propiedad. O sea, el logaritmo de A dividido entre el logaritmo de B no lo puedo transformar. Yo puedo transformar el logaritmo de A dividido entre B. ¿Okay? La combinación de estas dos propiedades me permite transformar esta función en y igual. Fíjense que pongo y, no pongo y'. ¿Por qué yo no pongo aquí y'? Porque yo no estoy derivando. Yo estoy escribiendo a esta función de otra manera equivalente a ella. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se me haga más fácil la derivada. ¿Ok? Entonces, aplico estas dos propiedades, bajo ese exponente a multiplicar, y al bajar ese exponente a multiplicar, lo que me queda es el logaritmo de un cociente. Entonces aplico la siguiente propiedad. Quedaría entonces un medio que multiplica a la resta logaritmo de x cuadrado menos 4 menos logaritmo de x cuadrado más 4. Aquí hay otro error de signo, aquí va un signo más. ¿Okay? Ahora bien, una vez que yo ya transformé mi expresión, fíjense esta expresión comparada con la original, mucho más manejable, mucho más simple, pues yo procedo a derivar. Entonces yo digo, ok, ahora que yo transformé esa ecuación, voy a derivar. En el caso anterior, derivamos directamente.
¿Qué observamos? Yo no puedo entrar en un proceso de derivación sin analizar las características de la ecuación. Y cuando analizo las características de la ecuación, veo, primera cosa, tengo una constante que está multiplicando. Aprendimos la derivada de una constante por una función en la misma constante que multiplica a la derivada de la función. ¿Okay? Segunda cosa que observo, tengo una función restada de otra función, por lo tanto es una resta de dos funciones. Aprendimos, la derivada de una resta es la resta de las derivadas, por lo tanto tengo que derivar la primera función menos la derivada de la segunda función. Tercera cosa que aprendí, que aquí hay una función compuesta. Si el argumento está cambiado por cualquier otra función, ya yo sé, al compararlo con mi función notable, ya yo sé que ahí hay una composición. Entonces, ¿qué debo hacer? Mantengo mi constante multiplicando, derivo la primera función, que es una compuesta, y como es logaritmo, al traducir esa derivada de la regla de la cadena a esa expresión, ya yo sé que es la derivada del argumento dividido entre el argumento. Cuando yo coloco esa prima allí, eso indica no hay derivado, voy a derivar. Tengo que derivar el argumento dividido entre el argumento menos la siguiente función también es compuesta, también es un logaritmo. Entonces en el numerador la derivada del argumento entre el argumento. ¿Ok? Listo. Aquí presenté la regla de derivación que voy a utilizar y en el siguiente paso pues derivo el numerador. La derivada de 2x es una potencial, perdón, la derivada de x cuadrado es una potencial, me da 2x, menos la derivada de 4 es una constante, me da 0. Me daría entonces 2x dividido entre x cuadrado menos 4, menos en la siguiente fracción la derivada de x cuadrado, que me da 2x, más la derivada de 4, que me da 0, entre x cuadrado más 4. Ya aquí derivamos. Comparen esta derivada con la que obtuvimos en el paso anterior. Fíjense la diferencia, ¿ok? Fíjense la diferencia de la expresión. Y entonces, cuando yo hago ese cambio, que me facilita esa derivada, ya derivé, lo que debo ahora es simplificar. Fíjense simplificar aquí comparado con la expresión anterior. Para simplificar lo que hice en este caso fue saqué el factor común 2x, por lo tanto queda 1 medio por 2x, y en las llaves me queda la fracción 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4, perdón, menos 1 sobre x cuadrado más 4. Sacamos mínimo y agrupamos términos semejantes. El 2x se simplifica, el 2 se simplifica con el 1 medio, y en el numerador a sacar mínimo nos queda 8x dividido entre x a la 4 menos 16. Ese x a la 4 menos 16 es el producto de esos dos binomios que tenemos en ese denominador, porque el mínimo común múltiplo es este señor por este señor. ¿Okay? Fíjense la diferencia entre derivar de una forma o derivar de otra. Si en el paso anterior, si aquí yo simplifico bien, pues yo voy a obtener exactamente este mismo resultado. Lo que pasa es que este proceso es mucho más estratégico. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, en el siguiente ejemplo, no todas las funciones pueden ser transformadas, evidentemente. Por eso es que existen esas reglas. Entonces, en este caso, nos piden derivar y igual 1/4 de a a la x cuadrada más 5 por el neperiano de 1 menos 2x cubo. Vemos que es una suma, por lo tanto debo derivar la primera función más la derivada de la segunda función, que es lo que tengo presentado aquí. Y' es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Cuando voy a derivar la primera función, veo que es 1/4, que es una constante multiplicando, por e a la x cuadrado. E a la x cuadrado es una función compuesta. ¿Por qué? Porque mi función notable es e a la x. Y en este caso, x está cambiada por x cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la derivamos? Aplicando regla de la cadena. Es ella misma, e a la x cuadrado,
por la derivada de la función interna, la derivada de x cuadrado que me da 2x. Cuando voy a la segunda función, 5 por el logaritmo de 1 menos 2x cuadrado, 5 es una constante que está multiplicando, la mantengo multiplicando, por la derivada de esa señora que es una función compuesta. ¿Cómo derivo el logaritmo si es compuesta? En el numerador la derivada del argumento dividido entre el denominador el mismo argumento. Entonces, cuando voy a derivar ese numerador es una resta. La derivada de 1 me da 0, menos 2, que es una constante que está multiplicando, por la derivada de x cubo. La derivada de x cubo es una potencial x cubo, derivo bajando el exponente, mantengo la base, resto el exponente. 3 por x cuadrado. Ya aquí derivamos, ya esa es la derivada. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificar, que aquí no hay mayor simplificación, solamente este 4 con este 2 y resolver esa operación. Por lo tanto, la derivada sería 1 medio de x por e a la x cuadrado menos 30x cuadrado dividido entre 1 menos 2x al cubo. ¿Ok? Entonces, fundamental para derivar, reconocer las características de la ecuación y aplicar las reglas que corresponden según esas características. Ustedes deben estudiarse bien las derivadas y ponerse a hacer ejercicios para comprender esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, cuando derivó el e a la x al cuadrado, y, o sea, no entiendo por qué queda igual después. Porque la derivada de e a la x Es x por e. No, la derivada de e a la x, cuando lo vimos la clase pasada, es ella misma. Cuando tú derivas e a la x, es la única función que su derivada te da ella misma. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo derivo e a la x, el resultado es e a la x. Pero como esta es compuesta, yo tengo que aplicar regla de la cadena. Yo debo derivar la externa manteniendo la interna igual. Si la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de e a la x cuadrado va a ser e a la x cuadrado, no le cambio el exponente, por la derivada de ese exponente. ¿Ok? Ya, entiendo. Gracias, profe. Chévere. Una pregunta con la de 2x al cubo. Ajá. Ahí el 3 pasa a multiplicar solamente a la x o también multiplica al 2. O sea, sería menos 6x al cuadrado, ¿o no? Claro, es menos 2 por 3 por x cuadrado. Ten cuidado, con la multiplicación no se aplica distributiva. La distributiva es con respecto a suma y resta. Ten cuidado. Tú no puedes decir 3 por x y 3 por 2. ¿Me explico? O sea, pero a usted le queda 1 menos 6x al cuadrado, ¿o no? No, estoy aquí. Aquí no he derivado. ¿Sí? Cuando voy al siguiente paso, derivo. La derivada de 1 me da 0. Dejo mi menos 2 multiplicando y derivo x cubo. Entonces queda menos 2 que multiplica a la derivada de x cubo. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Entonces cuando resuelvo 3 por menos 2 por 5, me da menos 30x cuadrado. Sí. ¿Sí? No Ahora me acordaba de que el 1 como es una constante es 0. su derivada es 0, exactamente. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Chévere, entonces nos queda el tiempo justo para que hablemos de cómo es la cosa mañana. ¿Ok? Mañana tenemos nuestro segundo examen parcial y es necesario que ustedes entiendan cómo nos vamos a desenvolver con ese examen mañana. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esto? Explicar cómo se aplicará ese examen y las normas que ustedes deben cumplir. Lo primero es que el examen es mañana sábado 11 de julio y va a estar abierto de 8 a 11 de la mañana. ¿Ok? Ustedes van a tener en el módulo de la semana 11 al final el link
que los va a llevar al espacio donde está el examen. La hora cierre es a las 11. Ustedes no pueden esperar hasta las 11 para subir el archivo de su examen resuelto. ¿Ok? El examen fue preparado de manera que ustedes con 2 horas o máximo 2 horas y media tienen tiempo para resolverlo. ¿Ok? Eso lo calculé yo con un cronómetro. El tiempo del profesor, o sea, lo que me demoré yo haciendo paso a paso, multiplicado por 4, te da el tiempo que le debo dar al estudiante. Yo me tardé media hora en resolverlo, por lo tanto, 3 por 4 son ¿cuántos? 120, esos son 2 horas, ¿ok? 120 minutos son 2 horas. Quiere decir que ustedes no se pueden quedar pegados resolviendo eso hasta las 11 de la mañana. No, usted tiene que poner un cronómetro y una alarma. A las 2 horas, máximo 2 horas y media, usted tiene que parar. El estudiante, o sea, ustedes tienen que contemplar el tiempo que necesitan para transformar el archivo a PDF y subirlo a la plataforma. Y eso está contemplado dentro de esas 3 horas. O sea, no es que a las 11 ustedes van a hacer la transformación del archivo y subirlo a la plataforma. No voy a aceptar envíos de ningún documento por otra vía que no sea módulo 7. Si ustedes me mandan el examen por WhatsApp, no lo corrijo, tiene 0. Si me lo manda por correo, tiene 0. Eso tienen que subirlo a la plataforma. Suponiendo que haya algún contratiempo, usted se va a comunicar conmigo por directo, me va a mandar la foto del problema que tenga y va a esperar mis instrucciones. ¿Ok? Luego, el examen es un archivo en PDF descargable. Cuando ustedes abran la tarea, les va a salir una ventana como esta. Y aquí arriba a la derecha deben ver un botón azul que diga enviar tarea. Si este botón no te sale, tú vas a cerrar módulo 7 y vas a cambiar de navegador. ¿Qué significa eso? Que si tú usaste Chrome, cierras y entras por Mozilla. Si tú usaste Mozilla, cierras y entras por Chrome o cualquier otro navegador que tú tengas. Quiere decir que ustedes deben tomar la previsión de tener descargado más de un navegador en su computadora, porque hay funciones de módulo 7 que a veces no aparecen en un navegador y se aparecen en otro. No van a tener problema en salir y volver a entrar, porque esta actividad no tiene un cronómetro de tiempo, como pasa en las pruebas de aula virtual. ¿Ok? El examen lo deben resolver en manuscrito, nada hecho en Word con el editor de ecuaciones ni nada de eso. Deben escribir en hojas limpias, oscuro, usen un lápiz que escriba oscuro, no usar hojas recicladas. Todas las hojas de la prueba deben enviarla en un solo archivo de PDF, no mande fotos, las fotos son muy pesadas y a veces no suben. La entrega es solo por módulo 7, no por WhatsApp. Deben estar todos los pasos que hacen para la resolución de la prueba. No acepto solo respuestas. Paso a paso que estoy haciendo. Al escanear el proceso de solución, las hojas deben estar derechas, ordenadas y en posición vertical. Y deben tomar todas las precauciones para